Gloria a Dios, bendiciones para todos. Con la ayuda del Señor quiero compartir el tema, los 2 cimientos. Quiero leer la palabra de Dios en Lucas 6:46. Jesús continuó diciendo: ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo enseño y no obedece, es como el que construye su casa sobre la roca. Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca, y allí puso las bases. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió porque estaba bien construida. En cambio, el que escuchó lo que yo enseño y no me obedece, es como el que construyó su casa sobre terreno blando. Vino la corriente de agua, pegó muy fuerte contra la casa. La casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazos. Para introducirme en esta palabra que quiero compartir con ustedes, quiero hablar acerca de la construcción de una casa. Cuando pensamos en la construcción de una casa, lo primero que debemos pensar es en los fundamentos de esa casa. ¿Cómo deben ser los fundamentos de esa casa? Y una de las cosas que debe llevar ese fundamento es que debe ser un fundamento bueno, debe ser un fundamento hondo, debe ser un fundamento estable para que la casa permanezca. Debe ser de sólida base para que permanezca firme en medio de las tormentas. Antes de construir ese fundamento debe visualizarse las más terribles tormentas y así de esa forma hacer una base firme. Cuando el tiempo está en calma, el fundamento no parece importante. Cuando construimos una casa y pensamos solamente en los tiempos lindos, en los tiempos soleados, en los tiempos donde no hay tempestad, quizás eso nos llevará a construir una casa con un fundamento débil y de poca profundidad. Pero si pensamos en el momento de construir una casa, pensamos que posiblemente en el futuro venga una tempestad, entonces eso nos llevará a ahondar los fundamentos. Cuando las tempestades vienen, es ahí cuando se prueban los fundamentos. Es por eso que debemos pensar anticipadamente que posiblemente en el futuro pueda venir una tempestad terrible, pueda salirse un río, pueda ocurrir un terremoto, un temblor. Entonces, pensando en eso, debemos poner bases sólidas, debemos poner un fundamento profundo y bueno. ¿Por qué una persona edificaría una casa sin fundamento? ¿Qué es lo que lleva a una persona a construir sin fundamentos? Tal vez es por querer evitar el arduo trabajo de preparar piedras para el mismo, o quizás por ahorrar tiempo, o quizás por no maltratarse, por evitar el trabajo de cavar para buscar el fundamento firme y la roca ahí en la profundidad. Quizás porque no escucharon que se avecina fuertes tormentas, entonces ellos creen que como nadie ha dicho eso, como nunca ha ocurrido, pues nunca ocurrirá, por lo tanto no es necesario el fundamento. No importa cuál sea la razón, las construcciones sin fundamento tendrán que sufrir las consecuencias. Si una persona construye sin fundamento su casa, cuando ésta se enfrente a la tempestad, va a sufrir las consecuencias.
Un buen fundamento es esencial, es de mucha importancia, más aún cuando se trata de la vida espiritual, como lo veremos en el transcurso de la enseñanza. En primer lugar, vamos a ver que Jesús habla del fundamento de una casa. ¿Cómo es el fundamento de esa casa de la cual habla Jesús? Él la comparó con la obediencia a su palabra. En primer lugar, Jesús compara el fundamento de una casa con la obediencia a su palabra. Ahí la palabra de Dios nos dice, Jesús continuó diciendo, ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Jesús conocía de construcciones de casas, pues él era carpintero. Y él dice, y él observa, él compara esas construcciones que él hacía con su padre José. Las compara con la gente que viene a escucharle, con todas aquellas multitudes que se agolpaban ahí o se reunían ahí a la par de Jesús para escuchar su palabra. Y él hace esa comparación. Él ve que muchos venían a él y oían sus palabras, pero no las ponían por obra. Entonces por eso habla de los fundamentos de una casa. Esos 2 edificios de los que habla Jesús fueron edificados en el mismo lugar. Los 2 edificios fueron edificados junto al río. Ambos tenían las mismas oportunidades. Ambos tenían también que enfrentarse a las mismas condiciones, tanto buenas como adversas. La diferencia es que uno cavó hasta llegar a la roca y uno buscó un fundamento sólido donde poner su casa. En cambio el otro no se preocupó por buscar la roca, por buscar el fundamento sólido. Ahí vemos, las condiciones eran las mismas, nada más que los 2 constructores tomaron decisiones diferentes. Uno toma la decisión de cavar profundamente, el otro no le da importancia a poner un buen fundamento. ¿Cuáles son esos que sobre un fundamento firme edifican la casa? Jesús comparó la obediencia a su palabra con poner un fundamento sólido a una casa. Lucas 6:48 dice, es como el que construyó su casa sobre la roca. Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y allí puso las bases. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió porque estaba bien construida. En cambio, el que escuchó lo que yo enseño y no me obedece es como el que construyó su casa sobre terreno blando. Vino la corriente de agua, pegó muy fuerte contra la casa. La casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazos. Jesús comparó allí en esa palabra la obediencia a su palabra, a sus enseñanzas, con poner un buen fundamento. Jesús lo que quiere decir ahí es que cuando empieces a construir una casa, esa casa espiritual, no debe ser superficial con su fe. Lo que quiere decir Jesús es que
que tengas una fe sólida, una fe firme, una fe genuina, que no tengas una fe superficial. Esa requiere trabajo duro, y esto requiere buscar la roca que es Cristo. Lo que Jesús está diciendo ahí es que el fundamento de tu vida espiritual debe basarse en su palabra. Usted debe creer su palabra, debe creerla con todo su corazón y debe fundamentarse en esa palabra. Las bases de tu vida espiritual deben basarse, deben fundamentarse en la palabra de Dios. Lo que quiere decir ahí Jesús es que usted y yo debemos profundizar en su palabra. Debemos profundizarnos en la palabra, que sea la palabra la guía. Como dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios debe ser la base y debe ser el fundamento de nuestra fe. Como lo que dijo Jesús a Pedro: Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la piedra a la que se refiere Jesús? Para mí fue la confesión que dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ese es el fundamento que debemos tener en nuestra vida espiritual. El fundamento en el cual debemos basarnos usted y yo. La palabra de Dios, profundizar en la palabra de Dios. Lo que quiere decir Jesús ahí es que debemos aprender a escuchar y a obedecer, que no es simplemente oír. Para un judío, escuchar la palabra de Dios, cuando alguien realmente escucha la palabra de Dios, es cuando la pone por obra. Si no pone por obra la palabra de Dios, aunque la haya oído, ellos dicen: este no ha escuchado. Quiere decir también que debe seleccionar el material con el que va a construir la casa, con la cual va a construir los cimientos de esa casa. Y usted debe saber que esa casa a la cual habla Jesús se está refiriendo a nuestra vida, se está refiriendo a nuestra vida espiritual. Segunda de Pedro 1:10 dice: así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y ha elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús está diciendo ahí, debemos nosotros examinarnos. Debemos comprobar si realmente formamos parte de los que Dios ha llamado y ha elegido. Que no nos estemos engañando, porque a veces nos engañamos a nosotros mismos. Actuamos de una forma y hablamos de otra. Decimos que somos cristianos, decimos que somos seguidores del Señor, decimos que somos herederos del cielo, que pertenecemos a Dios, pero nuestros hechos no dicen lo mismo. Aquí este verso dice que debemos esforzarnos por comprobar si realmente formamos parte de los que Dios ha llamado y ha elegido. Y dice que si hacemos estas cosas de cerciorarnos. Yo creo que lo que el Señor está diciendo en esta palabra aquí en este verso es que usted y yo debemos esforzarnos en ser lo que Dios nos ha llamado a ser.
en ser lo que decimos que somos. Si decimos que somos cristianos y hijos de Dios, entonces debemos esforzarnos en serlo. Si decimos que somos llamados por Dios y elegidos por Dios, entonces que usted y yo nos cercioremos de ello, que usted y yo nos aseguremos de ello. Si hacemos estas cosas, nunca caeremos, o sea, nunca será derrumbada nuestra casa, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando hablamos de poner un fundamento sólido, estamos hablando de tener una fe inconmovible, que nadie te mueva de esa fe, ninguna tempestad, ninguna situación. Cuando estamos hablando de poner un fundamento firme, estamos hablando de tener convicciones firmes en la palabra de Dios. Saber en quién hemos creído, saber que hemos creído en la palabra de Dios, en la doctrina verdadera de las Escrituras. No fundamentarnos en doctrinas de hombre o mandamientos de hombre o ritos de hombre, sino en la palabra de Dios y crear en nosotros una convicción firme en esa palabra, que nadie nos moverá de ella. También quiere decir que debemos ser decididos a pesar de las persecuciones, de tener una decisión firme a pesar de lo que venga. Yo voy a permanecer, yo voy a seguirte, Señor. También nos está diciendo que debemos edificar sobre la roca que es Cristo Jesús. Hay muchos que edifican su casa, que tienen su casa en un fundamento superficial, en un fundamento que no sirve para nada, una religión, mandamiento de hombre, doctrina de hombre, pensamiento de hombre. No, eso no sirve. Nuestra casa debe estar fundamentada en Cristo Jesús, como dijo Pedro: Señor, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo Cristo tiene lo que usted y yo necesitamos. Solo Cristo puede otorgarnos la vida eterna. Solo Cristo Jesús puede llevarnos al Padre. Por eso, solo en Él debe estar nuestra esperanza y debe estar nuestra fe. Solo en Él debemos fundamentarnos con todo nuestro corazón. Debemos tener presente los resultados. ¿Qué resultados? Cuando estamos construyendo nuestra casa espiritual, debemos tener presente, como aquel que construye el fundamento de la casa, tener presente o tener en su mente anticipadamente la posible tempestad que viene en el futuro. Y si el fundamento es superficial, entonces pensar que en el futuro tendrá la recompensa de acuerdo a ese fundamento que ha puesto. Por eso debe tener presente los resultados de antemano. La Biblia dice: ancha es la puerta que lleva a la perdición, que es igual a poner un fundamento superficial. Es fácil, no hay que tener mucho trabajo, pero de último sufre las consecuencias, y las consecuencias de la perdición. Angosto es el camino que lleva a la salvación. Es duro ahondar hasta buscar la roca que es Cristo. Es un poquito más difícil, requiere de más esfuerzo, pero eso nos da la seguridad de ser hijo de Dios, de ser heredero de la salvación. La obediencia es la señal de que eres cristiano. La obediencia es la señal de que estás fundamentado en la roca, de que has puesto un buen fundamento. Saúl desobedeció a Dios, sustituyó la orden de Dios por decisiones personales, y ustedes saben las consecuencias que
que él tuvo fue destituido. El obedecer, dice el Señor, le dijo, es mejor que el sacrificio. Necesitamos aprender a obedecer. Todo el que viene a mí y me obedece, les enseñaré a quién es semejante. El que oye y no hace, se está engañando a sí mismo. Kyrios, Señor, el Señor es amo y jefe y dueño de la vida, amo absoluto. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de Dios. La obediencia es la señal de ser cristiano. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La obediencia es la señal de que estamos construyendo bien, estamos abundando y estamos poniendo buenos fundamentos. El verdadero discípulo cava profundo. El verdadero seguidor de Jesucristo es una persona que cava profundo, que cava en lo hondo, que cava en lo firme. El falso discípulo escucha, pero nunca hizo, es lo que estaba diciendo el Señor. Yo quiero preguntarte, ¿eres, de acuerdo a esta palabra, un buen discípulo, un discípulo verdadero o un falso discípulo? Los que edifican sobre la arena su casa. Quiero hablarles de este punto. Está hablando acerca de falsa seguridad. Está hablando de autoengaño. Una persona edifica y dice, nadie me está viendo, estoy haciendo un fundamento superficial, nadie me está viendo, pero se está engañando a sí mismo. El que trata de seguir a Jesús sin obedecerlo, el que trata de seguir a Jesús sin realmente creer en Él, sin seguir sus enseñanzas, sin que la palabra de Dios sea el verdadero fundamento, se está engañando a sí mismo. Los que edifican sobre la arena son aquellos que desprecian también el ser corregidos. Proverbios 10:17 dice, el que atiende la corrección va camino a la vida, el que la rechaza se pierde. Hay camino que parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dios nos da la oportunidad de quebrantarnos o endurecernos. Uno decide si se quebranta o obedece, si es guiado al arrepentimiento o no. Hay muchos hoy en día que se han endurecido, por tanto, están apartados del Señor. La decisión es nuestra. Isaías 6:10 dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Ezequiel 3:11 dice, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. La decisión es nuestra. Bendito el nombre del Señor. La apariencia un día se terminará, saldrá a la luz. La apariencia de esa casa lujosa, cuando venga la tempestad, ahí se dará cuenta la gente, la realidad de esa casa, si tiene un fundamento sólido o si es pura fachada. Igual, la Biblia dice que todo un día saldrá a la luz. Usted y yo podemos aparentar ser cristianos, podemos aparentar que estamos fundamentados en Cristo, que le estamos siguiendo de veras de corazón, pero el día que Jesús venga por su pueblo, ese día saldrá a la luz todas las cosas. Ahí saldrá a la luz si realmente
eres o eras cristiano o no, si realmente estabas fundamentado en Cristo o no. Por eso hoy debemos asegurarnos de no estarnos engañando a nosotros mismos. Debemos asegurarnos de que estamos permaneciendo en Cristo, de que somos genuinos, de que somos verdaderos seguidores de Jesucristo. Primera de Samuel 16:7 dice: pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia, no a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Dios está viendo la realidad de tu vida. Usted no se puede engañar a sí mismo, mucho menos puedes engañar a Dios. Por eso debemos cerciorarnos de ser genuinos seguidores de Jesús, de ser personas obedientes a la palabra de Dios. El río que prueba el fundamento de la casa. Un día esa casa que usted está construyendo será probada por un río, por una tempestad. Los ríos destruyen. Yo tuve la experiencia de vivir a la par de un río y eso es terrible. Vi árboles gigantes hundirse, vi terrenos desaparecer y también donde casas desaparecieron, porque los ríos destruyen. Los ríos, cuando se vienen las tempestades, las tormentas, cuando vienen los huracanes, se llenan y entonces se convierten en un instrumento destructor. Es algo que se desliza por debajo también de la casa. Yo vi por encima, observaba ahí en ese lugar donde yo vivía, la tierra se veía sólida, pero el río iba carcomiendo por debajo y después se derrumbaba. Si había una casa por ahí, pues era lógico que se la iba a llevar, porque el río iba carcomiendo por debajo de la casa. Y cuando hablamos de ese río, estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de tentaciones, estamos hablando de divorcios, estamos hablando de críticas, estamos hablando de, ¿por qué no?, de esta pandemia que se está viviendo en esta tierra. Estamos hablando del no poder congregarse. Todas estas cosas que he mencionado en este momento son tipificadas por el río, por esa tempestad de la cual habló Jesús. Si la casa no tiene un buen fundamento, entonces cuando venga la enfermedad, cuando venga la tentación, cuando venga la crítica en el paso de esta pandemia o el hecho de que no se convierta, entonces esa casa será derrumbada. Yo creo que estamos viviendo en tiempos donde el fundamento de nuestra casa espiritual está siendo probado. En estos tiempos es cuando podemos decirle al Señor: Señor, mi casa espiritual está fundada en ti, en tu palabra, y esta casa es inconmovible porque me he asegurado de basarla en un buen fundamento, Señor, y el fundamento eres tú, y el fundamento es la declaración que dijo Pedro: Señor, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Por eso me he asegurado de cuando venga la tempestad, la tentación, cuando venga la crítica o en medio de esta pandemia, en medio del hecho de que no podemos congregarnos, Señor, esto no me derrumbará, esto no me apartará de ti, porque tú eres mi fundamento, tú eres la roca donde yo estoy fundamentado, donde está fundamentada mi vida espiritual. Este es tiempo de comprobar de qué estamos hechos, si realmente somos cristianos, si realmente somos seguidores de Jesucristo o si somos pura fachada. En este tiempo se comprueba eso, ahí se comprueba si somos o no somos cristianos. Hermano mío, te he hablado en esta hora acerca de la construcción de una casa. Te he hablado
de que Jesús habla del fundamento de esa casa. Jesús habla del fundamento de esa casa y también habla de los que edifican sobre la arena su casa. Les he hablado. También les he hablado de el río que prueba el fundamento de esa casa. Sobre qué fundamento estás edificando tu casa espiritual. Es un fundamento sólido y firme de acuerdo a lo que hemos visto. Yo te animo a que edifiquemos sobre fundamentos sólidos. Es tiempo de ver si estamos fundando nuestra casa sobre bases sólidas o bases superficiales. Por eso en este tiempo debemos cerciorarnos, como he dicho en varias ocasiones. Es tiempo de cerciorarnos, de asegurarnos de que estamos fundamentándonos en una base firme, en la roca que es Jesucristo. Yo te motivo a que edifiques tu casa sobre la roca, esa roca que es Cristo Jesús. Es la roca inconmovible, es el fundamento que nunca será quitado, Cristo Jesús. Por eso te animo, por eso te motivo a que te afiances en Cristo Jesús. Si en este momento, si hasta este momento tu fundamento ha sido superficial, yo te animo a que empieces a ahondar, a que empieces a escarbar por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de la entrega, de la santificación, por medio de desarrollar convicciones firmes. Empieza a ahondar, a escarbar hasta que encuentres la roca firme que es Cristo, hasta que tengas un verdadero encuentro personal con Jesucristo. Si sientes que todavía no has tenido un encuentro personal con Jesucristo, te animo a que te metas en la presencia de Dios, a que se acerques al Señor, que le pida la ayuda del Espíritu Santo para que tengas ese verdadero encuentro personal con Jesucristo. Porque si no has tenido un verdadero encuentro personal con Jesucristo, eso quiere decir que no tienes un verdadero fundamento. Te animo a que te esfuerces a vivir una buena relación, una relación viva con Jesús. Te animo a que te fundamentes en tu vida espiritual, en la roca que sea Cristo. Que Cristo sea la base. Porque cuando viene la crítica, cuando viene el desprecio, cuando vienen las tempestades, cuando alguien cae en pecado en la iglesia, usted dice, eso no me moverá, porque mi fundamento es Cristo. Cuando venga la falsa doctrina, cuando venga el falso profeta, cuando vengan los engañadores, cuando vengan las cuestiones que producen temores, usted pueda decir, eso no me moverá, porque mi vida está fundada en Cristo Jesús. Hermano mío, te pido que tomes la decisión de afianzar tu vida en Cristo Jesús, de poner fundamentos sólidos, de poner tu vida en la roca que es Cristo Jesús, porque ahí nada ni nadie te quitará, nada ni nadie te arrebatará de este lugar, porque ahí permanecerás firme. Y un día eso te llevará a estar con Él por la eternidad. Te animo a que le digas, Señor, perdóname si he tenido un fundamento superficial en mi vida espiritual. Dígale eso al Señor. Señor, perdóname si he tenido un fundamento superficial, si no me he preocupado por ahondar a buscarte a ti que eres la roca. Perdóname, pero te pido que tú me ayudes con tu Santo Espíritu a ahondar, a poner mi vida en ti con todo mi corazón, para que cuando venga cualquier situación no me aparte. Señor, dígale, tomo la decisión de fundamentar mi vida en ti que es la roca, y declaro en el nombre de Jesús que nada me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mi tribulación, mi angustia,
ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni pestes, ni la muerte, ni la vida. Nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, pues en ti, Señor, está fundamentada mi vida. Dios te bendiga, hermanos. Espero que esta palabra te haya sido de bendición y que usted permanezca en Cristo Jesús. Que Él sea el fundamento de tu vida. Dios te bendiga grandemente.